Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a retomar en cuanto a la lingüística en el lenguaje en todo este proceso. La generación de procesos de educación y enseñanza al comunicarse los seres humanos, ya en pensamientos como en conocimientos, lo hacen a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje posibilita entrenar en conocimiento de toda la experiencia acumulada por las generaciones precedentes. Gracias al lenguaje, nos menciona o nos sigue comentando el autor, acumulada por las generaciones precedentes, gracias a este lenguaje se organiza y desarrolla la actividad cognitiva, los modos de producción, las relaciones sociales y existentes entre los hombres. Más aún, al consolidar los éxitos alcanzados por el conocimiento humano, el lenguaje permite al hombre apoderarse de toda la riqueza del saber alcanzando por la humanidad en el transcurso de su evolución. El lenguaje fija el conjunto de conocimientos, de acontecimientos históricos, de estados de ánimo y sentimientos de personas y pueblos en todos los tiempos. En la silla de la lengua vernácula, generación tras generación, va depositando los grupos de profundos impulsos del corazón, los frutos del conocimiento histórico, de creencias, de opiniones, las huellas de penas y alegrías vividas. En una palabra, en el verbo popular conserva el pueblo la impronta todas de su vida espiritual. La lengua es el lazo más vivo y más generoso y sólido que une a las generaciones fenécidas, las que viven las generaciones futuras de un pueblo en todo un magno e históricamente vivaz. Esto lo manifestaba Ushinsky. ¿De acuerdo? Nos menciona el autor en su libro también que el lenguaje permite acercarnos al conocimiento de la realidad, desarrollar el conocimiento científico y afirmar que el conocimiento se compone de verdades relativas, cada una de las cuales, sin embargo, contiene una partícula de la verdad absoluta. La función cognoscitiva del lenguaje, recurso del intercambio de pensamientos entre las personas, consiste en que primero fija la actividad cognoscitiva en el lenguaje, hace posible que se intercambien pensamientos entre las personas. Es por ende condición necesaria por la propia existencia de la vida social. Gracias al lenguaje, el hombre entra al conocimiento del pensamiento de su prójimo. A través del lenguaje, las personas se comunican sus experiencias en el transcurso de su actividad laboral y organizan su trabajo en común. Por medio del lenguaje se lleva a cabo el proceso de educación-enseñanza de las jóvenes generaciones, como quiera que el lenguaje fije nuestros pensamientos acerca de los objetos del mundo circundante, el educando a través del lenguaje oral y escrito entre en posición de los conocimientos que son necesarios para participar en la producción social y el proceso de cualquier otra actividad. Al fijar nuestro conocimiento en el lenguaje, se nos hace posible transmitir toda nuestra experiencia a las generaciones futuras. Por otra parte, al entrar en posesión de la experiencia de las generaciones pasadas, por medio del lenguaje, utilizamos los conocimientos de aquellas para obtener nuevos conocimientos y desarrollar la producción social. Dado que el lenguaje fija no solo nuestro conocimiento acerca del mundo que nos circunda, sino además nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, nuestras vivencias y distintas clases de incitaciones a través del lenguaje, entramos en conocimiento de esos aspectos de la vida psíquica de las personas, tanto de la actualidad como de las épocas precedentes. Esto lo afirmaba Gorsky. Ahora, ¿cuál es la función del lenguaje en el proceso interracional? Bueno, menciona el autor que el lenguaje tiene múltiples funciones, conativa y apelativa, que hace referencia a la recepción del mensaje y al destinatario que expresa en relaciones sociales e interrelaciones. En el campo interracional, manifiesta la intención del emisor de pretender una respuesta del interlocutor. La interacción propicia que el elemento predominante en el proceso de la comunicación sea el preceptor, ya que se intenta modificar su conducta. Los recursos lingüísticos más apropiados para ese objetivo son el uso del vocativo e imperativo, las interrogaciones y las exclamaciones.
La función poética o estética se manifiesta como la relación del mensaje consigo mismo. La intencionalidad del emisor es la de crear un mensaje bello que tenga una finalidad en sí misma, para lo cual otorga el valor de la palabra en el sentido estético. Es el lenguaje propio de la literatura y en particular de la poesía. En la actualidad, la función poética se traslada a la publicidad con el uso del lenguaje cargado de connotaciones, de tal manera que el preceptor interprete la palabra en forma subjetiva. Roman Jacobson dice, el fin del mensaje en cuanto tal, el acento que se pone sobre el mensaje por su propia cuenta, es lo que caracteriza la función poética del lenguaje. La función fática en el proceso de las interacciones que ocurren entre los individuos tiene como finalidad establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. El mensaje es en su finalidad comunicativa, tiende a abrir o comprobar que el canal de comunicación está abierto. El comunicador tiene la intencionalidad de captar la atención del preceptor y mantener un diálogo fluido. La función metalingüística está orientada al código y es la relación que existe entre la cifra, el signo, quién y quién lo descifra. Nos sigue mencionando el autor que la función del lenguaje es el proceso interracional, conduce al hombre a utilizar el lenguaje con la finalidad de comunicarse y de acuerdo con la intención del comunicador, el mensaje cumple con una función diferente. En la teoría lingüística, sobre la base de la función interracional del lenguaje, se ha desarrollado otras funciones como la expresiva o emotiva, que estudia las relaciones que existen entre el mensaje y su emisor al expresar estados de ánimo. El preceptor capta sentimientos y emociones. Roman Jacobson afirma que en el lenguaje la construcción, estructura emotiva, se manifiesta o exterioriza por el uso de interacciones. Las interacciones dan color a los diversos propósitos del emisor en los niveles fónicos, gramaticales y la léxica. La función denotiva o referencial estudia las relaciones existentes entre el mensaje y el objeto. Si se habla de la función social del lenguaje, es necesario referirse a que es un producto social muy importante en el desarrollo de la personalidad del individuo y de las relaciones de éste con el grupo o la sociedad. Sin duda, el papel trascendental del lenguaje se constatará en el habla, en el uso de las palabras para comunicar algo a alguien, pero en ese proceso surgen una serie de dificultades y en particular de barreras semánticas. Tanto es así que Frederick Paulhon sentenció, nadie comprende cabalmente a nadie. Sin el lenguaje no es posible el desarrollo de la personalidad y tampoco se producirían los procesos interracionales, entendida la interacción como la capacidad de los individuos de dar y recibir conocimientos, ideas, opiniones, teorías, análisis, críticas, reflexiones y también el intercambio de la afectividad en toda su gama de emociones, sentimientos y pasiones. Ahora, ¿cuáles son las clases de lenguaje? Nos manifiesta el autor. La clasificación del lenguaje es muy extensa y cada autor o lingüista desarrolla diversas clasificaciones. En el principio, el hombre para desarrollar necesidad comunicativa, perdón, debe utilizar un lenguaje gestual o mímico. El lenguaje de los gestos o mímico fue el primero dominado por la especie humana. Utiliza manos, los gestos, movimientos corporales para desarrollar el proceso de comunicación. El lenguaje oral o verbal fue anterior al lenguaje escrito. El elemento de este lenguaje es el sonido y sus medios capitales son el sistema audiofonador humano, el aire, los centros cerebrales correspondientes. El lenguaje verbal es el de mayor uso entre los seres humanos. El lenguaje tiene una antigüedad de 7000 años. Suele decirse que el lenguaje escrito nació con la historia, ya que la prehistoria solo conoció el lenguaje oral.
A lo largo de la historia, los pueblos fueron aprendiendo a leer y escribir con lentitud. Algunos analfabetos superan el 12% de la población.